Hola y bienvenidos al video de clasificación de la materia. En este video vamos a ver cómo es que se clasifica la materia en un nivel científico, y cómo los científicos o la ciencia ha clasificado la materia. Entonces, para recordar un poco qué es la materia es todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea y además tiene masa y volumen. No nos olvidemos que la masa es la medida de la cantidad de materia y el volumen es el espacio que ocupa esa materia, ¿sí? Entonces, como se puede ver en la imagen, todo lo que nos rodea es materia, el aire, la atmósfera, nosotros también somos materia, también todo lo que está en el universo. Si bien en el universo también se habla de lo que es la materia oscura, que está en gran parte del universo, también es materia. Entonces, todo lo que nos rodea es materia. Los niveles de clasificación que vamos a ver van a ser dos. En este caso vamos a ver el nivel microscópico y el nivel macroscópico. En el nivel microscópico vamos a hablar de un nivel bastante pequeño, a escala muy pequeña. Por tanto, vamos a hablar de lo que son átomos y moléculas, es una escala bastante pequeña. Y a nivel macroscópico ya vamos a hablar de algo más grande, ¿sí? De la escala normal que nosotros podemos ver con nuestro ojo humano. Por tanto, el nivel microscópico en realidad no lo podemos ver, ¿sí? Pero aún así está ahí. Y el nivel macroscópico es todo lo que vemos, cómo clasificamos nosotros la materia. Para hablar de un nivel microscópico vamos a hablar de dos tipos de clasificaciones. En primer lugar, como podemos ver en la imagen, el nivel microscópico es algo muy pequeño. Nosotros a simple vista no podemos ver el nivel microscópico. Y tampoco, o sea, los aparatos especiales, que serían como los microscopios, por eso se da el nombre, pueden ver a un nivel muy pequeño, pero tampoco alcanzan a ver lo que son los átomos y las moléculas, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de un mismo tipo de elemento, en la tabla periódica podemos ver todos los elementos y estamos hablando de solamente un tipo de elemento, como es el ejemplo del clavo, que en este caso sería un clavo de aluminio, por ejemplo, se habla de que es átomos, ¿sí? Entonces, los átomos están constituidos solamente por un elemento. Cualquier elemento de la tabla periódica, pero solamente un tipo de elemento, nada más. Y cuando hablamos ya de una unión de átomos, nosotros le llamamos una molécula, ¿sí? Las moléculas es la unión de átomos. Luego vamos a hablar de lo que es un nivel macroscópico. En el nivel macroscópico vamos a hacer una división más grande, porque el nivel macroscópico es lo que más nos interesa, ¿sí? El nivel microscópico también es importante, pero lo que más interesa ahora es el nivel macroscópico. Entonces, vamos a dividir en dos: sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras a su vez se van a dividir en lo que son elementos y lo que son compuestos, y las mezclas se van a dividir en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Entonces vamos a ver cómo se dividen a nivel macroscópico. Primero estamos con las sustancias puras, que son los elementos. Los elementos son la unidad básica de la materia. Prácticamente toda la materia está constituida por diferentes elementos. Los elementos los podemos encontrar en la tabla periódica. Tenemos todos los elementos distribuidos en la tabla periódica con todas sus propiedades. Además, están formados por un solo tipo de átomo, tal y como hemos hecho en la parte microscópica, ¿sí? Están formados solamente por un tipo de átomo. Eso quiere decir que no puede haber unión de dos átomos diferentes. Si es que hablamos de elemento, tiene que ser solamente oro o solamente hidrógeno o solamente oxígeno. No puede haber una unión de diferentes tipos de átomos. Además, no pueden ser separados por procesos físicos y o químicos. Los átomos, o sea, los elementos, no son separados fácilmente por procesos físicos y químicos. Los procesos nucleares sí se pueden llevar a cabo para separar estos elementos, pero los procesos nucleares son unos procesos especiales, ¿sí? En cambio, los procesos físicos y químicos no pueden separar los elementos. Prácticamente son todas las sustancias, como ya hemos dicho, de la tabla periódica en estado puro, ¿sí? Eso es algo bastante especial. Vamos a ver ahorita en compuestos por qué es bastante especial eso de que esté en estado puro, pero son todas las sustancias de la tabla periódica, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el oro, el neón, que podemos ver los tubos de gas neón que se conocen, y también el cobre. Aunque en este caso el cobre hay algunos que son mezclas con otros metales, pero también lo podemos poner como ejemplo. Luego viene lo que son las sustancias puras, los compuestos. A diferencia de lo que son los elementos, los compuestos están formados por dos o más elementos, pero esos dos o más elementos que están formados no pueden ser al azar, tiene que ser en una relación definida, ¿sí? Eso quiere decir que hay tanto de un elemento con tanto de otro elemento, entonces no puede ser al azar.
Sí se pueden separar por procedimientos químicos. Los procedimientos físicos no los separan, pero sí los procedimientos químicos, como puede ser la electrólisis, como pueden ser diferentes tipos de procesos químicos que pueden separar estos compuestos en elementos, ¿no? Entonces, prácticamente los compuestos es una unión de elementos, pero que tienen que estar sí o sí en una relación definida. La relación de los elementos, como ya les había dicho, no puede ser al azar. Entonces, esta relación de los elementos se presentan mediante fórmulas. Estas fórmulas químicas, que se va a ver después obviamente, son lo que representa cuánta relación hay entre esos elementos para formar el compuesto. Y además sus nombres vienen definidas por reglas. No son nombres que se dan al azar, son reglas definidas. Y a todo esto, a lo que son las fórmulas y los nombres, nosotros la llamamos nomenclatura en química. Por tanto, ya vienen con reglas definidas, no podemos poner un nombre al azar y no podemos poner una relación al azar. Entonces, todo está ya definido en los compuestos. Además, no se unen mediante, o sea, sí o sí se tienen que unir mediante enlaces químicos, ¿sí? Entonces, en un compuesto los elementos están unidos mediante enlaces químicos. No pueden estar unidos así nomás, siempre tiene que haber un enlace químico para que puedan formar un compuesto. El compuesto más conocido que por todos es el agua, es el H2O, ¿sí? Es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser la sal, el cloruro de sodio. Y otro ejemplo puede ser el azúcar, que en este caso es la sacarosa, ¿no? Acá, muy importante que la mayoría de los elementos y compuestos no se pueden encontrar en estado puro. Sí, es muy difícil encontrarlos en estado puro. Inclusive el agua, digamos, es muy difícil encontrarlo en estado puro. Por tanto, encontrar sustancias puras en la naturaleza sí es posible, pero es muy complicado. Y además, si queremos, por ejemplo, comprar en algún lado, los procedimientos para obtener sustancias puras suelen ser bastante caros. Vamos a pasar a la parte de mezclas. En este primer caso son las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas, como dice su nombre, del prefijo homo, significa que son iguales. Entonces presentan las mismas propiedades físicas y químicas en todos sus puntos. Eso quiere decir que todas las propiedades físicas y químicas, ya sea el color, el olor y demás, que ya hemos visto cuáles son las propiedades físicas y químicas, son iguales en todos los puntos. Es por eso que se le dicen mezclas homogéneas. Además, presentan igualdad a simple vista. O sea, cuando tú ves una mezcla homogénea, tú puedes ver que es igual en todos sus puntos, por tanto, puedes observar que es una mezcla homogénea. Un ejemplo, como ya había dicho antes en los compuestos, el agua es muy complicada encontrarla en estado puro. Por tanto, el agua potable es una mezcla de agua con diferentes tipos de minerales y demás cosas. Por tanto, se puede observar que no hay una diferencia. Si en todos sus puntos es igual, entonces, por tanto, es una mezcla homogénea. Del mismo tipo el vino es una mezcla de alcohol con diferentes tipos de compuestos orgánicos que le dan ese color, y también agua, pero se puede observar que en todos sus puntos es lo mismo, a simple vista es lo mismo, por tanto es una mezcla homogénea. Y también el aire, ¿sí? El aire, que en realidad nosotros tal vez no lo podemos observar, para nosotros es transparente, pero el aire es una mezcla homogénea porque no hay diferencias, ¿sí? O sea, no es que en el aire una parte esté más oscura, no, todo es transparente. Por tanto, el aire también es una mezcla homogénea que está constituida por diferentes tipos de gases, entre los cuales está el oxígeno, el nitrógeno, dióxido de carbono, los gases nobles que son el neón, el argón y demás. Entonces es una mezcla de muchos gases, pero es homogéneo porque no existe diferencia en sus propiedades físicas en todo el cuerpo. Y las mezclas heterogéneas, a diferencia de las homogéneas, como dice su nombre, son diferentes. Hetero viene del prefijo diferente. Entonces presentan diferentes propiedades físicas y químicas en distintos puntos. Como mínimo 2. Si nosotros ya vemos que en 2 puntos presentan diferentes propiedades físicas y químicas, ya es una mezcla heterogénea. Están formadas por varias sustancias homogéneas. Eso quiere decir que las mezclas, nosotros mezclamos entre varias sustancias homogéneas para que nosotros podamos ver esa diferencia. Entonces es formada por diferentes tipos de sustancias homogéneas. Ya pueden ser elementos, pueden ser compuestos o pueden ser mezclas homogéneas. Además, se puede evidenciar a simple vista diferencias en el cuerpo. Eso es claro, si es una mezcla heterogénea, cuando nosotros lo observamos, se puede evidenciar que hay diferencias en todo el cuerpo. Entonces ya es una mezcla heterogénea.
Por ejemplo, y es uno de los ejemplos más sencillos, es el agua con el aceite. El agua con el aceite no se mezclan. Y cuando nosotros observamos, hay una diferencia en el cuerpo. Se puede ver que el aceite está arriba y que el agua está abajo. Por tanto, es una mezcla heterogénea. Estamos mezclando dos diferentes sustancias homogéneas para obtener una mezcla heterogénea. También puede ser el agua con arena. Sí, el agua con arena, como podemos ver, la arena está abajo y el agua está arriba. Por tanto, también es una mezcla heterogénea porque podemos ver una diferencia entre sus componentes. O también, por ejemplo, una ensalada. En una ensalada mezclamos diferentes tipos de verduras y demás. Entonces podemos ver diferencias en el cuerpo, o sea, se ven las diferencias porque no todo es igual. Entonces es una mezcla heterogénea. Muy bien, entonces eso sería respecto al video de hoy. Espero hayan logrado entender. Cualquier tipo de duda, consulta o comentario que tengan la pueden dejar en la caja de comentarios. Les dejo esta imagen para que ustedes puedan realizar lo que es un mapa conceptual que va a estar también en la práctica de este video. Entonces ustedes pueden realizar un mapa conceptual y muchas gracias por su atención.